El libro de Job es probablemente uno de los textos más desafiantes de las Escrituras. Muchos lo conocemos como la historia del hombre que lo perdió todo, sufrió terriblemente y, al final, fue restaurado por Dios. La mayoría de las enseñanzas sobre Job se centran en su paciencia, su fidelidad a pesar del sufrimiento, o cómo Dios finalmente lo recompensó por su perseverancia. Pero hay una lección profundamente transformadora en esta antigua narración que raramente se menciona y que podría revolucionar completamente nuestra comprensión de la fe y nuestra relación con Dios. Si alguna vez te has preguntado por qué sufren las personas buenas, o has cuestionado la justicia divina cuando el dolor golpea tu vida, la historia de Job contiene respuestas que van mucho más allá de los clichés religiosos que solemos escuchar. La verdadera transformación en la vida de Job no ocurrió cuando recuperó sus posesiones, sino en un momento específico que muchos pasan por alto. Repasemos brevemente la historia. Job era un hombre justo, próspero y bendecido. La Biblia lo describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Era considerado el hombre más grande de todos los orientales. Su vida parecía perfecta, un testimonio viviente de que la obediencia a Dios trae bendición y prosperidad. Pero entonces ocurre algo extraordinario en el cielo. Satanás desafía a Dios, sugiriendo que Job solo es fiel porque Dios lo ha bendecido materialmente. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene, dice Satanás, y verás cómo te maldice en tu rostro. Dios permite la prueba, y en un solo día Job pierde sus posesiones, sus siervos, y, lo más devastador, todos sus hijos mueren cuando una casa se derrumba sobre ellos. La respuesta inicial de Job es ejemplar. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero la prueba no termina ahí. Satanás vuelve a desafiar a Dios, argumentando que un hombre renunciará a todo por salvar su vida. Esta vez, Dios permite que Satanás aflija a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Su esposa, viendo su sufrimiento, le sugiere: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Es aquí donde la historia se vuelve interesante y donde encontramos la lección oculta. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Durante 7 días se sientan en silencio con él, respetando su dolor. Pero cuando finalmente hablan, lo que ofrecen no es consuelo, sino una teología rígida y simplista. Si estás sufriendo, debe ser porque has pecado. Dios castiga el mal y recompensa el bien. Si sufres, debes haber hecho algo malo. Esta teología de la retribución, la idea de que la prosperidad es señal del favor divino y el sufrimiento es castigo por el pecado, era la comprensión predominante en la época de Job. Y honestamente, sigue siendo una creencia común hoy en día, aunque a menudo expresada de formas más sutiles. Durante 35 capítulos, Job y sus amigos debaten sobre la justicia de Dios. Job mantiene su inocencia mientras sus amigos insisten en que debe arrepentirse de algún pecado oculto. La tensión aumenta y Job, en su desesperación, clama a Dios directamente, exigiendo una audiencia con el Todopoderoso para defender su caso. Y aquí está el giro sorprendente. Dios finalmente responde, pero no de la manera que Job esperaba. En lugar de explicar el porqué del sufrimiento de Job o confirmar su inocencia, Dios lo bombardea con preguntas sobre la creación del universo y los misterios de la naturaleza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pésimo, de así que usai de tele. Coste, pregunta Dios. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar o has andado escudriñando el abismo? La mayoría de los intérpretes ven esta respuesta de Dios como un recordatorio de la pequeñez humana frente a la grandeza divina. Y ciertamente lo es. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí, algo que constituye la lección oculta de Job. Fíjense en la respuesta de Job después de escuchar a Dios. No dice: «Ahora entiendo por qué he sufrido». No dice: «Ahora veo que había una razón para mi dolor». Lo que dice es mucho más profundo. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Esta es la transformación crucial. Job pasa de conocer a Dios de oídas, a través de tradiciones, enseñanzas y conceptos teológicos, a experimentar a Dios directamente.
y esta experiencia directa cambia fundamentalmente su perspectiva. La lección oculta de Job no es simplemente que debemos soportar el sufrimiento con paciencia, o que Dios recompensará nuestra fidelidad, o incluso que no podemos entender los caminos de Dios. La lección profunda es que existe una diferencia abismal entre conocer ideas sobre Dios y experimentar a Dios directamente. Antes de su sufrimiento, Job era un hombre justo que seguía fielmente las leyes y tradiciones religiosas. Tenía un conocimiento teórico de Dios, basado en la teología predominante de su tiempo. Creía que Dios recompensaba a los justos y castigaba a los malvados. Esta era una comprensión de oídas. Pero a través de su sufrimiento, Job fue llevado a un lugar donde todas sus creencias previas sobre Dios fueron desafiadas. La teología de la retribución, tan cuidadosamente defendida por sus amigos, resultó insuficiente para explicar su experiencia. En su desesperación, Job tuvo que abandonar sus ideas preconcebidas y enfrentarse directamente con el misterio divino. Y cuando Dios finalmente respondió, no validó la teología de Job ni la de sus amigos. En cambio, llevó a Job a una experiencia directa de la presencia divina, una que trascendía cualquier comprensión teológica humana. Esta es la transformación que puede revolucionar nuestra fe. El paso de una religión basada en conceptos e ideas sobre Dios a una relación viva con la realidad divina. El paso de conocer a Dios de oídas a verlo con los ojos del corazón. El teólogo Paul Tillich lo expresó de manera brillante cuando distinguió entre la fe como creencia en afirmaciones sobre Dios y la fe como confianza última. La primera puede ser sacudida por las circunstancias. La segunda, anclada en la experiencia directa, permanece firme incluso en medio de la tormenta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos aferrado a ideas sobre Dios en lugar de buscar la experiencia directa de lo divino? ¿Cuántos hemos adoptado teologías que prometen explicar todo, que ofrecen respuestas simples a preguntas complejas, que reducen el misterio divino a fórmulas manejables? La historia de Job nos invita a ir más allá. Nos desafía a cuestionar nuestras certezas teológicas, no para abandonar la fe, sino para profundizarla. Nos llama a una fe que no depende de las circunstancias externas, ni se define por bendiciones materiales. Una fe que puede soportar el cuestionamiento y la duda, que puede permanecer en el misterio sin exigir respuestas inmediatas. Esta es la fe transformada de Job. No una fe que elimina el sufrimiento, sino una que encuentra a Dios en medio del sufrimiento. No una fe que proporciona todas las respuestas, sino una que puede vivir con las preguntas. No una fe basada en lo que otros han dicho sobre Dios, sino en el encuentro personal con lo divino. Pero, ¿cómo aplicamos esta lección oculta a nuestras vidas hoy? ¿Cómo pasamos de conocer a Dios de oídas a verlo con nuestros ojos? Primero, debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras presuposiciones teológicas. Los amigos de Job se aferraron tan obstinadamente a su teología de la retribución que no pudieron ver la realidad ante sus ojos. Un hombre justo que sufría injustamente. Sus sistemas teológicos eran más importantes para ellos que la persona sufriente sentada frente a ellos. Nos hemos vuelto tan rígidos en nuestras creencias que no podemos reconocer cuando la realidad las contradice. Ofrecemos respuestas fáciles a quienes sufren, repitiendo clichés religiosos en lugar de sentarnos en silencio con ellos en su dolor. La teología genuina debe surgir de la experiencia vivida, no imponerse sobre ella. Debe ser lo suficientemente flexible para acomodar la complejidad de la vida humana y lo suficientemente humilde para reconocer sus propios límites. Segundo, debemos aprender a valorar la experiencia directa por encima del conocimiento teórico. En nuestras iglesias y comunidades de fe, a menudo enfatizamos la doctrina correcta por encima de la experiencia espiritual auténtica. Medimos la madurez espiritual por la cantidad de información bíblica que una persona posee, no por la profundidad de su relación con Dios. Pero Job nos muestra que el encuentro directo con Dios trasciende y transforma todo conocimiento previo. No anula la importancia de la doctrina sólida, pero nos recuerda que el propósito último de la teología no es construir sistemas de pensamiento, sino guiarnos hacia el encuentro con lo divino. En nuestra era de información abundante, es fácil confundir el conocimiento sobre Dios con el conocimiento de Dios. Podemos llenar nuestras mentes con datos bíblicos, conceptos teológicos e ideas religiosas, y aún así tener corazones que están lejos de la presencia divina. Tercero, debemos estar abiertos a encontrar a Dios en los lugares inesperados, especialmente en el sufrimiento.
La cultura contemporánea nos enseña a evitar el dolor a toda costa. Y muchas expresiones del cristianismo moderno han adoptado esta mentalidad, presentando la fe como un camino hacia la prosperidad, la salud y la felicidad. Pero la historia de Job nos muestra que a veces es precisamente en los momentos de mayor oscuridad cuando estamos más abiertos a la revelación divina. Cuando nuestras certezas se desmoronan, cuando nuestras expectativas son frustradas, cuando nuestras teologías pulcras ya no pueden explicar nuestra experiencia, ahí es donde Dios puede revelar